Hola a todos los alumnos de Odontología Legal y Forense. Hoy vamos a ver el tema de ética y bioética. La finalidad de toda especie es la supervivencia. El género humano es gregario, vive en compañía de otros seres de la misma especie. Se organiza en agrupamientos sociales dentro de los cuales realiza sus actividades. El agrupamiento es un hecho espontáneo y necesario y contribuye a la vida y al desarrollo del ser humano. De este se derivan el grupo social, las comunidades y las sociedades. El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está determinado por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores personales y culturales y la ética, entre otros factores. El comportamiento social es el conjunto de pautas de conducta que organizan la relación entre los individuos que conforman un grupo. El concepto de sociedad hace alusión a un conjunto de personas que comparten cierto tiempo juntas con intereses comunes y que se organizan para satisfacer sus necesidades, potenciando las capacidades individuales. El grupo que se mantiene en funcionamiento y adquiere continuidad en el tiempo tiende a institucionalizarse, es decir, que adquiere pautas de funcionamiento que se repiten durante lapsos significativos. En el ser humano hay entonces tendencias sociales que tienden a la unión, la armonía y la integración social, y por otro lado tendencias antisociales que buscan la desarmonía, la desunión y la desintegración de un grupo determinado. Para que éste sobreviva, es necesario que surjan las normas de convivencia, que son acuerdos de cómo quieren vivir las personas en una determinada sociedad. Difieren de un lugar a otro, de una era a la otra y de una cultura a otra. Las normas éticas se originan por la costumbre que se adquiere al repetir comportamientos que tienen carácter social. Entonces, el comportamiento ético es necesario y urgente para la conservación de la especie humana. Entonces vamos a entrar de lleno al concepto de ética, la cual es una ciencia que estudia el comportamiento del hombre o un grupo social. Es la reflexión necesaria, ya que el individuo no solo tiene que saber qué se debe hacer, sino también debe preguntarse por qué se debe hacer determinado acto. Entonces, la ética indaga los fundamentos en que debe basarse la conducta humana para ser considerada buena. La tarea de la ética es imprescindible porque de ella va a derivar la norma como orientadora de las acciones del hombre para la convivencia, el orden y la paz. Vamos a ver las diferencias entre los términos de moral y ética porque en la vida cotidiana se utilizan indistintamente estos términos. El término moral se utiliza para referirse al conjunto de reglas, normas, mandatos y prohibiciones que regulan y guían la conducta humana, así como las normas internas que rigen a cada sujeto. La moral se encuentra en el nivel de lo práctico, a lo que se llama moral vivida. En cambio, la palabra ética se usa para designar una disciplina que reflexiona sobre la moral vivida, ya sea para ponerla en tela de juicio o justificarla. Es un saber teórico, el cual se denomina moral pensada. En cuanto a la norma moral y la norma jurídica, podemos decir que el razonamiento moral culmina con la formulación de principios éticos. Cuando el hombre fracasa en su comportamiento moral, el grupo toma medidas contra él, apareciendo la norma jurídica. Es decir, que pasa por diferentes etapas desde que el hombre decide su forma de ser, pasando por la etapa en que su comportamiento debe adecuarse al entorno hasta convertirse en un acto obligatorio con amenaza de sanción. Las normas de convivencia pasan por diferentes momentos. Primero, norma moral, después principios éticos, luego ética normativa hasta convertirse en norma jurídica. Ahora vamos a hablar
del acto humano, que es toda acción realizada por el hombre, donde la voluntad de realizarlo está presente. Para que se considere como tal, es necesario que reúna 3 requisitos: conocimiento, voluntad y libertad. En cambio, el acto moral es el mismo acto humano deliberado, pero en relación con la norma de moralidad, o sea, al responder a una norma moral, se transforma en comportamiento. El acto moral no es fruto de una reflexión acerca de su vida, lo que le conviene hacer o dejar de hacer, sino que implica decisiones en relación con los demás. Por ello, cuando hablamos de acto moral, estamos aludiendo a un comportamiento moral. Los elementos que convierten un acto humano en un acto moral son los motivos o intenciones, la conciencia del fin que se persigue, la decisión, la elección, los medios, el resultado y las circunstancias. Ahora vamos a hablar de los valores y virtudes. La ética estudia y enseña normas de convivencia para que los seres humanos podamos convivir de manera armónica y así poder desarrollar nuestros proyectos de vida sin perjudicar al otro. Las personas cumplirán las normas en la medida en que su forma de ser se acerque a esos valores y virtudes que son aceptables para una buena convivencia. El término valores se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad, ser honesto, trabajar. Son considerados referentes, pautas o directrices que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. La práctica del valor hace que la persona sea más humana y el contravalor lo despoja de esa cualidad. Algunos de los valores morales son la libertad, la honestidad, la humildad, el respeto, la responsabilidad, entre otros. El concepto de virtud hace alusión, en sentido estricto, a la fuerza interior que permite a la persona llevar a término las decisiones correctas y adecuadas en las situaciones más adversas para tornarlas a su favor. Es una cualidad positiva de un ser, una persona o cosa que se considera buena y correcta. Estas virtudes son 4: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Vamos a hablar del término de ética profesional o deontología, donde la actitud moral de un profesional ya no es fruto de una reflexión acerca de su propia vida, no es una conducta de lo que le conviene hacer o dejar de hacer, sino que implica decisiones en relación con los otros. El término deontología suele usarse para designar a la moral profesional, situándola así como una moral especializada. El código de ética enuncia las normas morales o principios éticos que deben inspirar la conducta de los que pertenecen a una asociación determinada. El código de la Asociación Ontológica Argentina, tenemos que conocerlo, y está estructurado en 6 títulos, 20 capítulos y 88 artículos. Vamos a hablar del término de bioética, la cual es la reflexión sobre la conducta humana en el campo de la vida y de la salud a la luz de los valores y principios éticos. La bioética surge, por un lado, por el marcado adelanto científico-tecnológico que comienza a fines de la década de los 60 y por el otro, por un movimiento en defensa de los derechos civiles y de los consumidores orientada a proteger a las minorías y marginados. Hay algunos casos polémicos que generaron debates, dando nacimiento a la bioética, como ser el estudio de sífilis de Alabama, y otro de los casos el que ocurrió en la escuela estatal de Willowbrook. Sin embargo, las atrocidades cometidas en los campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial fueron los más importantes y los que dieron este surgimiento. El criterio ético fundamental que regula esta ciencia es el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a la dignidad de la persona. Algunos criterios a tener en cuenta en las decisiones bioéticas son que la vida humana es inviolable, el nexo entre verdad, vida y libertad,
la ciencia, la técnica y el progreso están al servicio del hombre, no todo lo que es técnicamente posible puede considerarse moralmente admisible. Algunas de las cuestiones bioéticas son el aborto, la clonación humana, la circuncisión, los derechos de los animales, la donación de órganos, etc. Tenemos que tener en cuenta los principios éticos que son orientadores para la toma de decisiones. El principio de beneficencia, de autonomía, de no maleficencia y de justicia. El de beneficencia expresa de manera positiva la actitud y la obligación de hacer el bien a otro. El de autonomía reconoce a todo hombre como un ser libre, cuya libertad debe ser respetada y promovida. La autonomía se basa en la dignidad de todo hombre. El principio de no maleficencia está indicado no dañar al otro, y el de justicia es la convicción de que se deben respetar los derechos de las personas dentro de una igualdad fundamental.